Damos inicio entonces al Living Lab, jornada acá en Buenos Aires de calor húmedo, tradicional de esta fecha, y con más de 60 facultades tomadas en el país, ¿no? Producto de financiamiento de la ciencia, la tecnología y la educación superior en Argentina, producido por el actual gobierno, ¿no? Que destina dinero a otras instituciones, como por ejemplo el Servicio de Inteligencia, y no sobre la universidad pública. Y además descuenta tributos e impuestos a los más ricos y nos endulza a nosotros y nos endosa de paso el aumento de tarifas y de caída de salarios que obviamente afectan nuestras condiciones de vida. En ese marco iniciamos el Living Lab, ¿no? En Buenos Aires siempre tenemos la tradición de decir qué está pasando acá cuando iniciamos el Living Lab. El Instituto Gino Germani está abierto, ¿bien? Entonces tenemos la suerte de que el Gino Germani está abierto, pues si estuviéramos en la facultad, es muy probable que esto no lo pudiéramos hacer o hacerlo en vivo con 500 o 600 estudiantes, ¿no? Alrededor nuestro. Entonces vamos a presentar hoy a Juan Manuel García González, catedrático de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, es licenciado en Sociología, un colega para los sociólogas, diplomado en Estadística por la Universidad de Salamanca, ambos con premio extraordinario de fin de carrera, y doctor en Sociología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, ¿no? UNED. Ha trabajado anteriormente como profesor e investigador en la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Universidad Internacional de La Rioja, la propia Universidad de Salamanca y la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud de Carlos III de Madrid. Actualmente responsable del Grupo de Investigación en Demografía e Investigación Social en Salud, ejes principales, y director de la Cátedra Cruz Roja en estudios sobre soledad no deseada. Después no vas a explicar el nombre. Bueno, supongo que con la exposición lo vamos a saber. Bueno, su línea de investigación principal se centra en salud y envejecimiento desde una perspectiva inter y transdisciplinar, por lo cual esto es interesante, además porque es una presentación que va a quedar grabada y quien esté en estos temas y que hoy no está en esta mesa, lo puede posteriormente acceder a su excelente presentación, que nosotros ya anticipamos algo cuando estuvo presente junto con los otros colegas andaluces que nos visitan en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bueno, no voy a extenderme más, ¿no? Porque si no vamos a parecer que estoy, ¿no?, contándole las charreteras al general ruso, ¿no? Entonces vamos a dejar a Juan Manuel García González, de la Universidad Complutense de Madrid, ¿no?, de estancia en el Instituto Gino Germani. Perdón, de Pablo Olavide de Sevilla. Y la presentación son determinantes sociales de la salud para la medición y comprensión del bienestar emocional. Muy bien, pues nada, Laura, muchas gracias por tan amable presentación. Siempre suena mejor de lo que es, tanta cosa. Y gracias a todas las que estáis aquí, a las que están en sus casas o donde estén online. Y efectivamente estamos en tiempos oscuros. Vamos a intentar darle un poquito de luz con esto. Es cierto que financia los servicios de inteligencia, podría financiar a otros servicios de inteligencia, como este instituto o la universidad, pero a veces hay otras preferencias. Y bueno, la verdad que muy contento de presentar esta línea de investigación. La idea del seminario es un poco poner el acento en un eje que creo yo que la investigación en sociología, en ciencias sociales es prioritario, y no porque yo lo haga, que es el de la salud, sino porque nos afecta a todo el mundo como individuos y como sociedad. Y que creo que vertebra el resto de ejes que tiene este proyecto INCASIAR, que le agradezco también que esté aquí en el Gino Germani, tanto yo como mis compañeros de la Pablo Olavide, y que nos permita compartir todo esto. Entonces, bueno, ya la me ha presentado, así que ya no voy a decir quién soy. Y bueno, como siempre, muchas gracias por venir a este seminario de investigación. Muy contento de que estéis aquí. Y esto en clase funciona mucho mejor a veces. Y lo que no me gustaría pretender con este seminario nunca es pues ni convencer a nadie de lo que voy a contar, sino al contrario, de que me digáis cosas acerca de cómo veis
la inclusión de este eje de salud dentro de los estudios de movilidad social, de trayectorias laborales, de cuestiones rurales o de territoriales o movilidad social o aquellas que hagáis. Y para ello lo que me gustaría articular en la presentación es en dos ejes principales, o tres ejes, en verdad. Uno, que sería contar lo que hacemos dentro de nuestro grupo de investigación, Demografía e Investigación Social de Salud, para que comprendáis también lo que voy a contar luego. Luego, ¿cuáles son para mí los cuatro ejes principales dentro de los estudios en salud? Aquí quien sepa algo de investigación social en salud, pues va a ser una cosa muy básica, pero quien no sepa nada, pues a lo mejor puede ser un poco ilustrativo, sobre todo pensando en la idea de determinantes sociales de la salud, que es lo más relacionado, creo, con las desigualdades sociales. En este caso me voy a centrar en las desigualdades sociales en salud. Y luego, en la parte final, lo que voy a hacer es mostrar los tres grandes proyectos que ahora mismo tenemos dentro de nuestro grupo y que creo que también reflejan muy bien cuál es la investigación social en salud en términos de desigualdad. Entonces, bueno, nuestro grupo es un grupo pues, relativamente grande, está radicado en la UPO, aunque participan 4 universidades más, falta ahí una, somos 18 personas, gente muy joven, con 3 líneas, una línea muy de fecundidad, muy demográfica, muy de familia también, otra de cuidados y una que es la que llevo yo, que es la de más de salud emocional, bienestar emocional, sobre todo actualmente, y una parte más de personal de envejecimiento. Entonces, estos son nuestros 3 grandes ejes. Ahora hemos iniciado uno aquí en Latinoamérica sobre desnutrición crónica infantil, sobre todo, de malnutrición, también con obesidad, que yo creo que también en Argentina puede tener una trayectoria interesante, no solo en las zonas en las que ya se sabe que hay desnutrición, sino yo creo que ahora mismo en todo el país. Pero todo esto se vertebra con una idea básica, que es el de los determinantes sociales de la salud, que creo que más o menos sabemos todo lo que es, son los factores, llamémoslo como sea, que afectan a la salud de las personas humanas y por poner el acento ahí, y de las poblaciones. Hay 2 tipos de salud que son esas. Y ahí un poco donde vamos a desarrollarlo. Los factores que determinan las características de la salud derivan normalmente en que una gente tenga mejor o peor salud que otra, unas poblaciones tengan peor o mejor salud que otras, lo que llamaríamos desigualdades sociales. En este caso, en salud. Entonces, bueno, este es el acento principal, la relevancia de la salud en la investigación social de las desigualdades. Y como os digo, creo que es importante porque creo que vertebra absolutamente, la salud vertebra absolutamente todo lo que es la sociedad. Siempre he puesto de relevancia la demografía, que creo que también es muy importante, los movimientos de personas, que haya más o menos un nacimiento, que la gente se muera de una u otra cosa, la epidemiología, que es un poco lo que más trabajo actualmente. Entonces creo que es fundamental. Primero porque la salud es algo complejo en términos sociales porque mantiene una relación bidireccional. Que hagamos algo redunda en lo que sea, como muy en general, redunda en nuestra salud. Y nuestra salud redunda en que podamos hacer una u otras cosas. Entonces, todo lo que tiene una relación causa-efecto, que no se sabe muy bien de dónde viene, me parece muy interesante de trabajar y me parece muy complejo. Y en general, todos los que nos dedicamos a esto, ya no solo desde las ciencias sociales, sino desde otras perspectivas y áreas de conocimiento, pues creo que lo compartimos. Luego, porque creo que en términos con lo que nuestro compañero Enrique Martín Criado pone siempre sobre la mesa, que hay una relación de interdependencia con el resto de esferas sociales. Y eso también es fundamental. Sí. No pasa. No les pasa. Me cago, ya está, sí, lo hacemos de otro modo. Perdóname. Si no cambiamos la compu y listo, ¿eh? Pero, ¿qué no pasa este? ¿No le pasa? Pues No, esta es la primera. Esta es la primera, no solo. Ya, es que la verdad que no. Si no, pues, ponelo Podemos hacer, hacemos el compu listo. Si quiero me emperraron poner esta porque tengo 4 historias. Ahí cambió, ¿eh? Ahí cambió. La relevancia de la salud en la investigación social de la desigualdad. ¿Ah, sí? Ah, listo. Ponelo de ahí, ya está. Parezco así un... Sí. No quiero parecer un boomer, que no lo soy. Pero... A veces hay que. El de envejecimiento no es gratis. Ya, tiene un efecto, evidente. Para que venga al lado y ya. Que esté aquí mirando el círculo. Bueno, pues como no lo habéis visto, lo que ponía al principio era que gracias por venir a mi seminario de investigación, que tarda mucho en buscar el meme y voy a ponerlo, ¿eh? Pero... En fin, estaba por aquí hablando de eso, de la relevancia así con el tiempo.
sí que la relevancia de la salud en investigación social en desigualdad, y hablaba ahora, me había quedado la interdependencia, pero bueno, también quería poder muy rápidamente, pues que no solo tiene esa importancia, sino que también construye nuestras identidades, nuestras trayectorias vitales, nuestras narrativas biográficas, un tema que estamos trabajando ahora con las enfermedades, sobre todo, como que con las enfermedades, como con la salud. También nos hace comprender en términos más cualitativos cuál es el bienestar, tanto individual como, vamos a llamarlo, público, el tipo que sea, el bienestar, y tiene, creo que una importancia brutal, y lo vamos a intentar poner de manifiesto luego con una de las teorías sobre determinantes sociales de la salud, con la movilidad social, tanto ascendente como descendente. Y entonces, la idea sería esta principal. Vamos a hablar de desigualdades sociales en términos de salud y pensando, yo creo que si nos quedamos con esta idea de por qué la gente tiene mejor o peor salud y cuáles son los factores que le afectan y cómo se relaciona esto con las ideas de Incasido, nos vamos a quedar bien. Entonces, lo primero que vamos a definir, que creo que es importante, que es la salud. Que si aquí preguntara a cada una de nosotras qué es la salud, hay online qué es la salud, me podréis definir de una manera. Uno podría decir, pues la OMS dice tal, o yo creo que esté bien, o la salud es cuando me siento a gusto conmigo mismo o cuando creo que las poblaciones se encuentran mejor o peor. Es decir, hay muchas definiciones propias de salud, pero tenemos que definirlo de alguna manera para poder trabajarlo en sociología. Entonces hay un modelo claramente biomédico, que es el que ha sido tradicional, que la salud es la ausencia de enfermedad. Es un modelo que está aún presente. Si vais a atención primaria o vais al médico, es el modelo más o menos presente, cada vez menos, pero es bastante relevante dentro de la atención asistencial, pero en términos de investigación social no tiene ningún sentido. La salud es algo mucho más. En los años 40 la OMS lo definió como la ausencia de enfermedades y de presencia de un bienestar físico, mental, psicológico, psicosocial, emocional, lo que sea. Entonces estamos con unos modelos más modernos, biopsicosociales, llamamos, son varios modelos los que hay. Aquí ya cuando entró la sociología de la salud, pues lo que ocurre es que se generaron muchísimos modelos teóricos, especialmente en determinantes sociales de la salud, y es un modelo que es más multidimensional, que es la idea de la salud, que da al menos 6-7 dimensiones, un poco como lo viéramos, es más transversal, es más interseccional, sobre todo es relacional, que es lo que hacemos en sociología. Y también está el modelo de la salud como bienestar, pensando siempre en términos positivos, aunque en sociología siempre estudiamos lo malo, digamos, porque la gente se muere y no porque la gente vive o la gente, pero tiene más sentido ver cómo podemos mejorar el bienestar de las personas desde lo social. Y bueno, es un modelo mucho más flexible, es más transcultural, que también eso es importante a la hora de hacer comparativas internacionales, ¿no? Como hace este proyecto, es más tiene en cuenta una idea más emocional de lo que es la salud, más social, también la parte biológica, que nunca la descuida, pero también es muy importante ver que interacciona, lo vamos a ver luego con más detalle, con lo que son los gobiernos o la forma de hacer política o la forma de hacer economía o la forma de interacción que hay de cómo la política puede afectar a la salud de las personas. Entonces, bueno, yo creo que estos modelos lo que permiten es comprender diferencias, y diferencias son desigualdades, vamos un poco a lo mismo. Y aquí están las dos grandes teorías, o las que a mí más me parece que encajan con la idea de desigualdades sociales que tiene este proyecto, que es la teoría ecosocial y la teoría del ciclo vital. Tiene muchísimas paradojas, pero funcionan bastante bien. Porque tiene eso, debe insistir mucho en esto, tiene en cuenta aspectos personales, aspectos afectivos, que tradicionalmente no se han tenido en cuenta y son los que particularmente desde nuestro grupo trabajamos ahora mismo más. Por ejemplo, con la cátedra de soledad o de soledades, que lo vamos a ver luego un poquito. Y con esa dimensión interseccional, que bueno, la palabra está de moda y la teoría de la interseccional está de moda, pero es lo que hemos hecho siempre, poner en relación diferentes variables, diferentes dimensiones. Sobre todo, cómo se interrelacionan entre ellas y comprender los mecanismos que operan en la flechita con dos salidas hacia la izquierda y a la derecha, que solemos poner, ¿no? como reflejo de las relaciones bidireccionales. Entonces, la teoría ecosocial es una teoría más multinivel, eso es lo fundamental aquí, tiene en cuenta cuestiones biológicas y sociales, y básicamente lo que dice es que hay unas causas históricas, unas cosas más complejas, causas ecológicas, lo que llamaríamos más en términos teóricos, que dan lugar a desigualdades sociales en salud. La idea es que la salud se construye no solo durante nuestro ciclo vital,
sino que se construye primero desde el ciclo vital de nuestros antepasados, vamos a llamarlos, de los que sean, sociales, pero fundamentalmente las dos generaciones superiores, vamos a pensar en los padres y las madres, y eso se construye desde el útero, desde la vida intrauterina, que es fundamental. De hecho, en desnutrición, por ejemplo, es fundamental la alimentación intrauterina hasta que te mueres. Básicamente es la idea del ciclo vital, pero mucho más compleja, ¿eh? Es un rollo así como más epigenético, más estructural, es decir, que tanto el proceso, las causas ambientales y materiales, tiene una idea neomaterialista, las causas ambientales y materiales como las biológicas interfieren o influyen directamente en nuestra salud. Y eso, lo que nos pasa a nosotros, va a influir en las generaciones posteriores, sí, en el caso de que las tengamos. Hay una herencia social. Así, en demografía es un estilo más darwiniano, ha funcionado muy bien con las guerras, por ejemplo, con la idea de resiliencia, de resistencia hacia procesos complejos, y eso, hay muchos estudios sobre los descendientes de personas que estuvieron en campos de concentración, que hay una traslación de diferentes características de salud. Básicamente, también hay muchas cuestiones biológicas, por ejemplo, pues cómo toleramos diferentes grasas o diferentes aminoácidos, que también va por ahí. Entonces hay una parte más biológica. Es lo que llaman también un proceso de encarnación, embodiment, que es como más se conoce, y bueno, es muy neomaterial. Pues hay parte material que influye en nuestra biología. Y luego la teoría del ciclo vital tiene muchas paradojas, por cierto, mucha complejidad, y la verdad que hay muchas contradicciones, ¿eh? Yo las pongo así en el modelo general. Luego la teoría del ciclo vital, que está muy relacionada también con esta, introduce la movilidad social como elemento fundamental para comprender la desigualdad social en salud. Entonces, bueno, hay cambios, tenemos cambios intergeneracionales en la clase, dimensiones de la clase social, y esto implica cambios en salud. Si ascendemos en la escala social, es probable que nuestras condiciones de salud mejoren, por muchas razones. Y también puede ser que a lo mejor el cambio que tengamos en salud, por lo que sea, haga que tengamos unas oportunidades para descender o ascender en la escala social. Los mecanismos son muy complicados y aquí es donde un poco intentamos explicarlo con diferentes modelos. Aquí la gran paradoja está en que la contradicción está en que hay muchas paradojas. Hay muchas paradojas porque en ocasiones ascender en la escala social implica peor salud. Y eso pasa con muchos casos. Aquí una de las que más me gusta a mí, que creo que puede venir muy bien, es uno de los ejes del CASI, es el de la paradoja del inmigrante sano. Nosotros la hemos explorado con la mortalidad por cáncer, sobre todo. Básicamente, la paradoja del inmigrante sano dice que aquellas personas que llegan a un país con mejores condiciones, pero que de partida traían peores condiciones, en principio la teoría dice que deberían tener peor salud, pero al inicio tienen mucho mejor salud, incluso aunque no debieran. Bueno, esa paradoja o la hipótesis del inmigrante sano suele funcionar, además extracultural, funciona prácticamente en todos los países y contradice la teoría del ciclo vital. Pero bueno, la idea básicamente va por ahí. También va un poco por los procesos de resiliencia. Cuando uno baja la escala social, genera unos mecanismos para sentirse mejor de alguna manera. Y pensar siempre, aquí la clave está en que no pensemos en que nos vamos a poner más o menos malos, sino que la salud es física, es mental, es emocional, es familiar, es comunitaria, es romántica, si nos ponemos un poco ya así, y también tiene una parte de salud pública, porque los procesos de movilidad que hay generan también mecanismos de salud pública diferentes, lo cual se relaciona, lo vamos a ver ahora con un poquito más de detalle, con un grafiquito, con las diferentes políticas públicas que se hagan. Entonces, bueno, esto de qué determina las desigualdades sociales en salud, entendamos que las desigualdades sociales en salud son injustas y son evitables, como toda desigualdad social en el fondo, pero en salud es como mucho más problemático. Especialmente, por ejemplo, en España, que tenemos un modelo de sistema de salud universal que intenta hacer equitativa la buena salud en todos los sentidos. Bueno, la cuestión es que hay diferencias por grupos poblacionales. Hay diferencias entre personas en general, pero hay diferencias por grupos. Y normalmente a las personas más vulnerables cuando les toca, o los grupos más vulnerables les toca peor.
Y insisto en esto, no es solo salud física y no solo las diferentes dimensiones de salud, hay mucho más allá, formas de experimentar la salud, es importantísimo, esa narrativa biográfica de experimentar, por ejemplo, una enfermedad crónica o el dolor de una enfermedad crónica, afecta mucho, las formas de cuidarnos a nosotros mismos, pero las formas también de cuidar a nuestros familiares, a otras personas, a nuestros vecinos, a la comunidad, ¿sí? A la gestión de nuestro propio estado de salud a la hora de estar enfermos, por ejemplo, cambia mucho también y genera esas desigualdades. En menor medida el tratamiento sanitario recibido, se da mucha importancia a los servicios de salud, pero en términos de desigualdades sociales no importa tanto, depende mucho del estado de bienestar. O bueno, acceso a servicios, ¿no? Que creo que también se trabaja desde lo territorial. Y luego, las evidencias son claras, y esto es obvio, obvísimo. Mejores circunstancias sociales y económicas, mejor estado de salud. Eso pasa en general así siempre. Menor prevalencia de enfermedades, menor mortalidad en mil cosas, y hay muchísimas causas de muerte. Esto es claro, ¿no? Básicamente sería que un hombre blanco caucásico de clase alta, con nivel educativo alto, que viva en una zona no vulnerable, va a tener mejor salud. Ese sería un poco y eso es muy obvio, pero no todo es tan fácil. Primero porque no funciona exactamente así, sobre todo porque no funciona de la misma manera en todas las culturas, en todos los países, en todas las sociedades. Los mecanismos son diferentes, que hay un poco a donde quería ir. Voy a pasar y voy a ir aquí primero. Y todo esto se resume en este esquema. Este esquema es un esquema clásico de la OMS del año 2007. Lo recoge también el Ministerio de Sanidad de España, pero también muchos otros ministerios de salud pública, de sanidad, y básicamente lo que habla son de los determinantes sociales y cómo eso genera desigualdades en salud. Tenemos determinantes estructurales, que son los grandes clásicos, contexto socioeconómico y político, en especial cómo la tradición política, los tipos de gobierno, las políticas públicas hacen que haya unas políticas económicas, especialmente macroeconómicas, que definen políticas de salud. Me ciño a España, que lo conozco más, porque tenemos un Ministerio de Salud o de Sanidad que hace relativamente poco, porque tenemos transferidas las competencias de salud o de sanidad a las comunidades autónomas, de tal manera que hay una mayor complejidad en ese sentido, que también hay unas desigualdades territoriales que redundan en desigualdades sociales. Luego, una cuestión que esas políticas hacen que los actores económicos y sociales también tengan unos inputs y unos outputs que generan un mercado de trabajo, pensando también en la idea de que trabajáis muchos y muchas aquí en este instituto y en este proyecto, que hace que también se generen ciertas determinantes dentro de las relaciones laborales que generan a su vez una relación con los grandes ejes de la desigualdad en general, que son la clase social, el género, la etnia, el territorio y la edad, que a su vez generan unas relaciones de poder entre los grupos, que a su vez se relacionan pues, con esas políticas de bienestar, especialmente con el estado de bienestar, que se relaciona a su vez cómo los actores económicos, volvemos a lo mismo, cómo los actores económicos y sociales se interaccionan con el conjunto de estructura sobre todo de las políticas. Luego está la parte de cultura de valores, que no voy a decir nada porque es muy conocida, pero aquí lo interesante está, lo que nosotros vamos es más, que cómo todo eso tiene un impacto en los determinantes intermedios, que principalmente son recursos materiales. Yo creo que el que más os puede interesar por acá será el de condiciones de empleo y de trabajo, de las relaciones laborales muy desiguales, relaciones asimétricas de poder, y luego están los más conocidos de ingresos, de vivienda, que es un tema complejo, de situación material y entonces residencial. Y en todo este gran marco, lo que hacemos en nuestro grupo es dedicarnos principalmente a la parte pequeñita de factores psicosociales, pero en relación con el resto. Y lo hacemos además desde una interacción con las trayectorias vitales, pensando también en la idea del ciclo vital que decíamos antes, y en cierto modo, uno de los campos que tenemos abiertos con la parte más biológica. Ahora estamos con la parte mucho más básica, antropométrica y de algunas mediciones de salud muy simples, pero que funcionan muy bien en términos sociales. El papel de los servicios de salud es mínimo.
Es mínimo. Es relativamente pequeño en todo este gran marco de determinantes sociales. La cuestión es que la interacción entre todos estos mecanismos, que es lo verdaderamente complejo, es lo que genera desigualdades en salud. Por eso no es tan difícil trabajarlo. Hoy aquí está Manuel Borrera y Usagre, que lo sabe bien, porque lo ha trabajado mucho tanto en su trayectoria académica como en trayectoria de empleo fuera de la academia, o de investigación, pero fuera de la academia, y es lo de la universidad, y es lo que lo sabe bien. Cómo se interrelacionan, cómo interseccionan todos estos mecanismos. Pero bueno, este es el gran marco que genera desigualdades en salud. Luego está la parte de medición de salud y desigualdades en salud, que no voy a decir nada, básicamente lo estudiamos todo por encuestas, por mediciones directas. Nosotros en nuestro caso generamos muchas encuestas y mucha parte cualitativa, hacemos diseños mixtos en general, pero bueno, este daría para otro seminario diferente a este. Y un ejemplito era con una política muy simple generar desigualdades en salud. Os voy a enseñar en todo el mapa de Madrid. Estos son dos barrios de Madrid, un barrio rico y un barrio pobre. Lo llaman vulnerable, pero es pobre, las cosas como son. Y estos son los bancos, bancos para sentarse, bancos para sentarse que hay en un barrio rico y un barrio pobre. Porque con una densidad también muy diferente en el barrio, y con un nivel de envejecimiento también muy diferente. Si nos interseccionáramos con todos los de desigualdad o con las características sociodemográficas, lo veríamos. ¿Por qué pongo este ejemplo tan simple de bancos? Porque es que esto genera no solo que la gente se pueda sentar, que es lo que uno puede pensar, sino, sobre todo, genera unas relaciones internas dentro del barrio, vecinales, comunitarias. Si pusiéramos aquí por cierto, los servicios básicos de salud, ya sería una cuestión más clara, se podría poner muy fácil. Estos mapas se hacen relativamente fáciles con los datos, que no tienen datos. Luego el puntito azul son fuentes públicas, que también tienen mucho que ver para la generación de vida dentro de la ciudad. En Sevilla, por ejemplo, que hace mucho calor, cuando habéis ido, lo sabéis, no tenemos apenas fuentes públicas por la ciudad y tampoco tenemos bancos, o sea, para sentarnos. Entonces genera unas relaciones sociales que hacen que haya también una desigualdad en salud. Y esto es solo los bancos. Entonces, viendo esto, la verdad que es una cuestión tremenda. Un detalle muy pequeño. Con la pandemia de COVID-19 se vio muy claramente, no voy a decir nada porque creo que el mes que viene se va a publicar un librito que lo vais a ver ahí muy bien, pues, el bienestar durante la pandemia, que sale, si no me equivoco, al final, a los mediados de noviembre. Y ahí hay, pues, se van a mostrar muchas diferencias entre países, entre culturas del norte global, del sur geográfico, que lo vais a ver bien. Me voy a centrar ahí. Entonces, bueno, lo que sí que os quería mostrar, que creo que voy muy bien de tiempo, si no lo miro, voy bien, me quedan ahí 6 minutos, es cómo trabajamos en nuestro grupo este tema de los determinantes sociales y cómo impactan la desigualdad social en los proyectos que estamos trabajando ahora. No tengo muy claro qué hacemos. Yo hablo de investigación social en salud, porque no creo que hagamos sociología de la salud, que va más un poco por la parte inicial, más teórica. No creo que trabajemos directamente en los determinantes sociales, pero sí que hacemos alguna mezcla entre todo esto. El primer gran proyecto con el que estamos trabajando es el proyecto SOLAS, que ahora está en su fase 2, SOLAS 2, que es de soledades y bienestar emocional en personas que viven en residencias de mayores de Andalucía, de geriátricos, ¿no? Residencias geriátricas, que se llama aquí, institutos geriátricos, que lo vi en algún lado. Y este ha sido un proyecto que llevamos 3 años o 4 años con él, en el que hemos ido a residencias de personas mayores, hemos encuestado y entrevistado a muchísimas personas que viven allí. Normalmente, en términos teóricos, se le llaman personas institucionalizadas, un término súper feo, estigmatizante, como si fuera el centro de una institución cerrada, a las mañanas, que lo es, por cierto. Pero bueno, ya que tenemos el poder de la palabra para cambiarlo, vamos allá. Nosotros llamamos lugares en los que viven, residencias de personas mayores y personas que residen o viven en hogares, en esos hogares, porque es lo que son. Se pierde mucha identidad, pero bueno, ese es otro tema. Y aquí, sobre todo lo que vemos a partir de un modelo de trayectoria vital, hacemos unas entrevistas, hacemos un pequeño cuestionario, una pequeña encuesta para ver ciertas cuestiones individuales y de la residencia, pero sobre todo vemos cuál es la trayectoria vital de las personas que viven en esa residencia para comprender cuál ha sido su vida previa a esa vida residencial y luego cómo
el cambio, sobre todo en términos de los que llevan poco tiempo dentro de la residencia, el gran cambio que ha sido pasar a vivir ahí. Son entrevistas muy bonitas, que la verdad que muy duras también, lo que nos hacen es comprender muy bien cómo se sienten con respecto a nosotros mismos, con respecto a la residencia, y no solo eso, sino también lo que hemos hecho en la primera parte del solo, lo que hicimos fue entrevistar a las personas que trabajan allí, cuidadoras sobre todo, para ver si comprendían cómo se sentían esas personas dentro de la residencia, y también entrevistamos a gestores. Aquí la parte de género funciona muy bien, pues son cuidadoras y gestores, hay también la relación de poder muy asimétrica en términos de género, para ver si comprendían cómo se sentían las trabajadoras que trabajaban con esas personas y cómo se sentía la gente que está dentro de la residencia. Y bueno, los resultados, pues no os lo voy a contar, pero son bastante angustiantes, al menos para nosotros sí lo fueron. Entonces, bueno, aquí lo que se muestra es que las desigualdades sociales en salud que había previamente, uno, se trasladan a la residencia, en términos físicos sobre todo, y en términos emocionales se equiparan. ¿Por qué? Porque todo el mundo se siente mal, básicamente. Ahí me río, pero no tiene ninguna gracia, ¿verdad? Pero se hace una homogenización, las desigualdades previas se homogeneizan y se diluyen, lo cual es tremendo. ¿Por qué? Porque esa es la idea que tiene la institución total, que todo el mundo se sienta igual, para bien o para mal, ¿eh? En este caso creo que para muy mal. Más que nada porque la gente deja de tener, pierde su identidad, sobre todo, como persona. Manuela pasa a ser la 221 y así no me gustaría sentirnos nadie, aquí parte del trabajo de campo que hicimos, que lo hicimos en la pandemia, la verdad que es complicado y todo eso, y aquí nuestras compañeras se portaron fantásticamente bien. Y luego el segundo proyecto muy relacionado con la teoría de ecosocial, más biológica, es uno que tenemos con la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Lo hacemos en Quito, un proyecto pequeñito, que lo hacemos en términos de fortalecimiento institucional, lo que llama la gente cooperación, pero lo hacemos de cooperación sur-norte, vamos a llamarla, lo lleva desde la Pontificia, desde la UCE, y nosotros somos, pues, entidad socia, como Pablo de Olavide, y lo que analizamos son los factores que están asociados, los determinantes sociales de la malnutrición en dos barrios de Quito, dos barrios pobres, uno del norte y otro del sur. Allí la diferencia entre norte y sur se nota mucho. Y lo hacemos también con un diseño mixto. Es para niños de menores de 2 años. ¿Por qué menores de 2 años? Porque aquí, en términos biológicos, hay los 1000 primeros días de vida que haya desnutrición, genera unas desventajas especialmente cognitivas, pero también en términos de habilidades sociales y mucho en términos biológicos, pero cognitivos, que creo que es más importante a lo largo de toda la vida. Y los 2 años, 2 años son 700 y pico días, pero es que cuenta también toda la parte intrauterina, que es de hecho donde se generan las grandes desigualdades sociales, las que son posteriormente grandes desigualdades sociales en general. Especialmente, como os digo, a nivel educativo es brutal. A nivel también, llaman ahora unos estudios de esfuerzo en términos sociológicos muy bonitos que están haciendo en toda en España. Hay un gran proyecto así, que lo hacen desde Carlos III. También eso genera diferencias en todos los ámbitos. Particularmente lo he visto en familia, en la familia, en mi familia, y se nota mucho, pero luego esto está muy estudiado. Entonces, bueno, el caso, lo estamos haciendo mediciones en niños de 0 a 2 años, pero también, obviamente, entrevistando y encuestando a las madres o cuidadoras, generalmente son madres, la verdad. Y estamos en ello, hemos acabado el trabajo de campo, está a punto de acabar. Ahora, de hecho, el trabajo de campo, yo estuve ahora en Quito hace un mes antes de venir para acá, y ahí estuvimos con ellos. Y es un proyecto que, como os digo, el interés está en términos de desigualdades sociales, en cómo los 1000 primeros días de vida afectan de una manera brutal a las posteriores desigualdades. Y son muy difíciles de corregir. O sea, creo, se corrigen de alguna manera, pero son muy difíciles de corregir, especialmente la parte cognitiva, es que no hay manera de recuperarlo. No hay manera. Y lo cual es tremendo. Y un tercer proyecto que no lo hemos empezado, pero creo que tiene que tener interés, lo hacemos con la Universidad de Málaga, lo vamos a hacer con la Universidad de Málaga, si lo conceden, pero
lo van a conceder, ya sea con una o con otra, lo van a hacer. Además, el proyecto es muy bonito. Es una cuestión de, con el eje de inmigración que tiene este proyecto en casi es el eje de inmigración, es ver cómo en inmigrantes adolescentes que son de segunda generación en Andalucía, como las redes personales y la sensación de pertenencia a lo que sea, a la comunidad, sea, le genera mayor o menor bienestar. ¿Por qué todo esto es importante? Vuelvo atrás y voy a pedir el minuto de cambio porque esto tiene consecuencias en la salud comunitaria y la salud pública. No sé, creo que los conceptos son conocidos, pero bueno, básicamente la salud comunitaria sería una expresión colectiva de la salud individual y poblacional, y sobre todo lo que habla es de la interacción entre características individuales y características contextuales, especialmente de la comunidad, especialmente de los cercanos, de los recursos más cercanos. Y luego la salud pública son más las políticas que van hacia la prevención, la promoción de la salud. Y esto interacciona muy fuertemente porque gran parte de los estudios de investigación social en salud, sobre todo lo que hacemos nosotros, son a nivel comunitario. No sé muy bien qué es la comunidad, pero sí a nivel local, a nivel barrial o a un nivel muy cercano. No hacemos grandes estudios de todo el país ni nada. Por eso es fundamental, más que nada porque salud comunitaria y salud pública es lo que más impacto tiene o lo que se usa para limar las desigualdades sociales que hay en salud. Y es un poco hacia lo que vamos. Todos los proyectos tienen una idea de hacer política pública. Son proyectos que sirvan para mejorar la vida de la gente. Y nada, esto es lo que os quería contar. Así que ahora ya sabéis, es turno para... el último proyecto es este, no voy a contarlo porque... ¿Cuento o qué? ¿Sí? No lo voy a contar porque ya se nos iba. Bueno, uno de los proyectos, para mí el más bonito que he hecho siempre, ha sido el Sevilla Centenaria de Estado. Y es un proyecto que empezamos en 2018 con unos estudiantes que queríamos... Nuestra idea estaba en... Yo siempre he hecho cosas con personas centenarias, en términos demográficos, pero en términos sociales no había hecho nada. Entonces nuestra idea era... pensábamos, ¿cómo se siente una persona que tiene 100 años por tener 100 años? Porque se habían hecho muchos estudios de personas centenarias, pero muy externos. Es decir, vamos a hacerle, yo qué sé, la genética, dónde viven, en la casa, no sé qué. Pero, pues, la única persona que te puede decir qué es lo que se siente al tener 100 años es alguien que tiene 100 años. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando llega a 100 años llega muy poca gente. En España ahora está en torno a 15.000, 16.000. En aquel momento había mucho menos. Lo hicimos en Sevilla, que había como unas 200 personas de más de 100 años en la provincia. Pero claro, el 60%, 70% más o menos tiene una demencia de algún tipo o alguna cosa que no le permite contestar a ninguna pregunta. Y luego que es muy difícil encontrarlo. Son gente que no sabemos dónde está. Entonces, bueno, la cosa es que hicimos un proceso de contactación muy bonito para entrevistar a personas de más de 100 años. Entrevistamos como, creo que fueron al final 30 y tantas, lo paramos con la pandemia, está una en mi pueblo. En mi pueblo, en mi calle en concreto, que fuimos a entrevistarla. Íbamos 10 o 12 a entrevistarla y todo lo grabamos en vídeo. La idea era para entregárselo a las familias para que tuvieran un recuerdo delante de la entrevista grabada y luego al final hicimos unos vídeos, resumen que lo llevamos a una exposición. La verdad que quedó muy bonito. Y luego al final, si eso os pongo un pequeño vídeo de una parte de lo que hicimos. La anécdota, Concha, de mi calle, su gran ilusión era ver al Papa, porque era muy católica. Y murió. Entonces le regalaron, cuando cumplió 100 años, le regalaron un crucero por el Mediterráneo que llegaba a Roma y la recibió el Papa Francisco, compatriota vuestro. Y nada, pues, la señora murió un poquito después, pero porque había cumplido era la ilusión de su vida. Aquí tiene 100 años y parece que está mejor que yo. Nada, la verdad que una experiencia muy bonita. Y aquí, con esa idea de trayectoria vital, pues se veía muy bien en términos teóricos, se veía muy bien todo lo que hemos expresado antes. Así que bueno, ahora nada, el turno de preguntas.